Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Como había anunciado en diversos medios, al iniciar pasado y presente esta noche frente al país, la sociedad dominicana, y como siempre ha sido una costumbre establecida en este canal de televisión, este espacio que es pasado y presente, el cenáculo histórico donde se discuten los temas fundamentales del pasado dominicano, bien, como dice esa conjugación de vocablos, pasado y presente, venimos siempre a los temas de la contemporaneidad. Y como había señalado, hay un tema recurrente, hay un tema que nosotros, quizás ha sido el único programa de televisión en la República Dominicana que se ha abocado a analizar con seriedad y objetividad ese problema, y es el problema de la falsificación de obras de arte en la República Dominicana. Para nadie es un secreto que en la actualidad el mercado de obras de arte en la República Dominicana se encuentra bastante restringido en una especie de letargo, precisamente porque un sector importante de la sociedad tiene reticencia a invertir en obras de arte de artistas dominicanos, sobre todo los que han fallecido, porque tienen el temor, tienen la sospecha de que hay muchas obras de arte falsificadas en la República Dominicana. Recientemente, a mi oficina de abogados, fue una persona ofreciéndome 3 cuadros de Mariano Enríquez, al cual, como es de conocimiento público, porque es el pintor que ejecutó el cuadro de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que yo siempre exhibo ante el país en mis comparecencias públicas y que precisamente me sirve de una especie de musa inspiradora. Ese Mariano Enríquez, ese pintor dominicano tan trascendente, el único pintor de salón junto a Gilberto Fernández Díez que ha producido la sociedad dominicana en el cultivo de la pintura de caballete en toda su evolutividad histórica. Y ese Mariano Enríquez precisamente es que yo he descubierto que hay muchas obras
de Mariano Baker que están tratando de falsificar en la República Dominicana actualmente, junto a Plutarco Andújar y a Gilberto Hernández Ortegas. Pero hay una peculiaridad, hay un problema fundamental, que es que para llegar al preciosismo que lograba Mariano en muchas de sus ejecuciones pictóricas, hay que tener un dominio técnico y una destreza que quizás muchos falsificadores en la República Dominicana no lo tienen. No tienen esa destreza. Pero con Plutarco Andújar, aquel célebre pintor de las marinas y las flores, de las estampas, y que de acuerdo a mi criterio, como le expresé una noche en este canal de televisión al historiador y periodista don Víctor Grimaldi, en una conversación franca, abierta y coloquial que sosteníamos ante el país en ese entonces, yo decía que Plutarco, la luminosidad tropical, la luz de Plutarco Andújar, eran muy pocos artistas que podían recrearla, y que su obra indudablemente le estaba vedada a los falsificadores. Pero obviamente Andújar, hay copias burdas de Andújar que no se acercan ni siquiera a las composiciones originales. Entonces yo he llamado la atención públicamente. Usted dirá, bueno, cualquier persona que me esté viendo esta noche que analice y dirá, bueno, eso es un tema de minoría selecta, eso es un tema que la pintura de Caballete es un tema para coleccionistas, no es un tema para el público común, es un tema para un público diletante, pero sí, porque la sociedad dominicana, nosotros, como país y como sociedad, y si analizamos las manifestaciones pictóricas de otras latitudes geográficas con menos desarrollo económico y social que la República Dominicana y tiene más proyección en los linderos universales, solamente tenemos que analizar la proyección de la pintura haitiana. ¿Y por qué nosotros no podemos ocupar un lugar, un sitial de preeminencia en el encrespado mar de la pintura latinoamericana, donde precisamente se ha aborcado el gran coleccionismo norteamericano en las últimas 2 décadas? Y prueba irrefutable de mis afirmaciones esta noche ante el país lo constituye el hecho de las cotizaciones que ha adquirido la pintura de Wilfredo Lang, de Tomás Sánchez, de Cundo Bermúdez, de Puerto Cardero, de Mario Carreño, de Amelia Peláez en los mercados internacionales. Pero ¿por qué nosotros no podemos exhibir a un Gilberto Hernández Ortegas, a una Clarita Ledesma, que fueron los 2 artistas dominicanos que, de acuerdo al criterio de 2 grandes maestros porque enseñaron el cultivo de la pintura de Caballete en esta latitud geográfica que es la República Dominicana, como lo fue Jaime Antonio Gumersindo del Rosario y Corson, mejor conocido como Jaime Corson, y José Gausach, son los 2 pintores que en el ejercicio de la pintura de Caballete han sido los profesores más exquisitos que ha tenido la Escuela Nacional de Bellas Artes y que más influencia espiritual ha ejercido sobre las generaciones posteriores de artistas dominicanos. Y ese Jaime Antonio Gumersindo del Rosario y Corson, que fue rescatado del olvido en esta sociedad cuya principal característica histórica es el desdén hacia los valores nacionales, fue rescatado del olvido por la labor de mi directo amigo Juan José Bellapar. Y aquí en la República Dominicana, nadie en estas administraciones recientes de la conducción de la cosa pública en la sociedad dominicana, nadie ha pensado en hacer un homenaje, un reconocimiento a José Bellapar, porque aquí los políticos dominicanos viven pendientes a quien ellos quieren sacar dinero, porque la sociedad, y como yo señalé el sábado pasado, la sociedad dominicana se ha desvertebrado. Entonces van a decir mucha gente, ¿qué es lo que Carvajal quiere volver loco a uno ahora? Hablando de temas de minoría selecta en un programa de televisión donde generalmente estamos acostumbrados a oírlo a Elia Euclides hablar sobre el tema de la historia contemporánea nacional y sobre todo ese periodo que genera tanta controversia en la pequeña burguesía intelectual dominicana como fue la era de Trujillo. Pero aquí en la República Dominicana
no se da la importancia a la pintura de Caballete, y por eso es que hace varios años esa destacada música de la artista de la música pop latinoamericana en Estados Unidos, y que tiene una marcada influencia en la Fundación Cubano-Americana, que es una de las organizaciones sin fines de lucro de más influencia en la ciudad norteamericana, como es la señora Gloria Estefan, quería hacer una colección de Jorge Octavio Morel Tavares. Yo he hecho esta historia muchas veces en televisión, y se acercó a un destacado coleccionista dominicano, el cual no estoy autorizado de revelar el nombre, para que le ayudase a hacer esa colección de Jorge Octavio Morel Tavares de Georgie. Y ese coleccionista, de manera sabia, de manera prudente, declinó esa encomienda por la gran falsificación de obra de arte que hay sobre Jorge Octavio Morel Tavares de Georgie. No quería verse involucrado en un escándalo de dimensiones internacionales. Qué oportunidad tan bella, tan hermosa, tan trascendente se perdió de hacer una proyección internacional de la pintura dominicana, y eso por la falsificación. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes. Claro, usted puede decir que las autoridades del Ministerio de Cultura y del Museo de Arte Moderno en la República Dominicana no tienen la capacidad ni la competencia de atribución para determinar e incidir sobre lo que haga un artista en un remoto estudio ejecutando una obra. Es cierto, pero nosotros tenemos que hacer conciencia. Es un gran problema nacional que está limitando la proyección internacional de una manifestación del espíritu en la cual nosotros tenemos un papel de primacía, de acuerdo a la persona que tiene un criterio acabado sobre el cultivo de la pintura de Caballete. Yo mencioné a Jaime Antonio Gumecindo de Rosario Corson, y mencioné a Gauchás, y mencioné a Gilberto y a Clara, porque esos dos grandes maestros, como fue Jaime Corson y José Gauchás, cuando eligieron dos discípulos para formar un grupo, como fue el grupo de los cuatro, eligieron a Gilberto Hernández Ortega y a Clara Ledesma. Entonces, ¿ustedes creen que fue 5 décadas después de producirse ese movimiento, ese grupo artístico que renovó la pintura en la ciudad dominicana, que 5 décadas después las personas tengan que tener temor de adquirir un Clarita Ledesma? Porque entonces hay una mucha creencia de que hay muchos cuadros falsos sobre Clara Ledesma. Entonces eso es un problema que yo lo he analizado con el mismo Mariano Ecker. Mariano, de los pintores dominicanos, aparte de tener el credencial de ser un guía espiritual de varias generaciones de connotados artistas norteamericanos que se formaron en la Corcoran de Washington, una de las academias y los museos más importantes del área metropolitana de Washington, Distrito de Columbia. Y entonces, el pintor dominicano también, que en el exterior, en el estado de la Florida, ha adquirido cotizaciones porque muchas familias cubanas se ha puesto en boga, así como bien la sociedad dominicana en los años 90 y 80, que la gente quería tener cuadros de Jorge Severino y de Cándido Vidó en su sala, en su casa, y lo exhibía con orgullo. Así muchos cubanos quieren tener cuadros, cubanos de clase media alta en el estado de la Florida quieren tener cuadros de Mariano Ecker. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo he identificado, yo conozco y sé las personas que están falsificando cuadros, pero yo no quiero involucrarme en ningún problema, ni quiero, pero si es necesario lo voy a revelar. Pero aquí no importa nada de eso, porque eso aquí, eso no tiene ninguna incidencia, ni a nadie le interesa, porque este país anda manga por hombro, como yo dije el sábado en televisión aquí. Lamentablemente, la sociedad dominicana, y como yo le señalé a Euclides, y tuvo el valor, la responsabilidad histórica de reconocérmelo aquí públicamente ante el país, a pesar de ser un dirigente de cierta importancia en el partido que dirige los destinos nacionales, la sociedad dominicana está a punto de sucumbir y colapsar. Y es que el pasado y presente, nosotros por eso, cada vez que enfocamos en tema de la historia, es tomando también como punto de partida eso, porque haciendo la advertencia, porque nosotros, como le señalé en el caso de la pintura, tenemos grandes valores que como pueblo y como país y como identidad nos colocan en lugar de primerísimo orden especialistas y conocedores. Amigos televidentes, esta noche ya alejándonos lo que fue el comentario inicial de pasado y presente esta noche ante el país, hoy se encuentra con nosotros un destacado amigo que me ha acompañado en otras ocasiones
en este espacio de televisión, como es el doctor Antoliano Peralta Antoliano Peralta Romero, con quien vamos a conversar sobre una obra de las reformas que se han hecho a la Constitución Política Dominicana del 94, 2002 y 2010, una obra de ensayo y de estudio jurídico que yo recomiendo para que los amigos tengan una idea cabal sobre cuál ha sido la intención y cuál ha sido realmente el leitmotiv de muchas reformas constitucionales que se han hecho en la ciudad dominicana en las últimas décadas. Luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche, frente al país, vamos a conversar con el destacado amigo Antoliano Peralta Romero. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el destacado amigo Antoliano Peralta Romero. Buenas noches, Antoliano. Francisco, agradecido de esta invitación y de la oportunidad de hablarle al país sobre el tema para el cual tú me convocaste, que es este libro que hemos publicado recientemente. Ok. Pero, ¿qué les motivó a ustedes a escribir esta obra sobre la reforma a la Constitución Política Dominicana? Mira, ese libro tiene una historia que hay que entender para entender el libro mismo. Este es un libro fundamentalmente compilatorio. Alguien dirá, bueno, ahí están las 3 constituciones, pero las constituciones se pueden encontrar en cualquier lugar. Claro. Lo que pasa es que casi todos los abogados conocen unos trabajos que realizó el licenciado Peña Valle sobre
sobre la reforma a la Constitución Política Dominicana desde el nacimiento de la República Exacto. hasta el 1942. Yo lo tengo. Ok, tú lo tienes. Sí, esa obra. Entonces, esos libros, como tú sabes bien, fueron reeditados por la UNAC en los años 80, que esa es la edición que tú tienes, porque esa es la edición que... sí. No, yo tengo la edición original de 40 y pico, que era de mi papá. bueno, que era de tu padre. Sí, yo lo tengo. Bueno, por esos porque libros... mi papá era enfermo con Arturo Peñavalle. Tenemos las obras completas. Incluso hay obras de Peñavalle que yo he notado que no han sido editadas en la apertura de la democracia, que yo siempre lo menciono aquí en televisión. Por ejemplo, perdóname esta digresión histórica importante, pero hay una obra de Peñavalle que la familia ni el ni nadie la editó, que es la obra más importante que yo entiendo sobre uno comprender la importancia del Trujillato en la cultura histórica del pueblo dominicano, que se llama La Patria Nueva. Cómo Peñavalle analiza el aspecto de cómo incidió el régimen de Trujillo en solidificar el concepto de la nacionalidad y del Estado de la ciudad dominicana. Entonces ese libro nunca se editó. Hay varias obras de Peñavalle. Pero tú tienes la edición Yo original. tengo la edición original de todas. Ok, bueno, pues entonces, mira, yo nunca he tocado la edición original de las reformas de la compilación a la reforma constitucional. Me alegro saber que tú lo tienes. Yo tengo la edición que hizo la UNAP a principios de la década de los 80. Raimundo Amaro. Y el propio Raimundo Amaro aprovechó y él hizo un tercer libro que recoge las reformas constitucionales desde el 1942 en adelante hasta el 66, que incluye la llamada reforma de Balaguer. El esquema, el método que usa el licenciado Peñavalle es tomar todos los documentos que anteceden a la reforma. Si hay un decreto, la ley que convoca la Asamblea, etcétera. Luego poner la Constitución y una reseña histórica, que es el aporte de él. La reseña histórica. La reseña histórica donde él indica en qué circunstancias se origina cada reforma, cuáles son los artículos y la parte de la Constitución que se ha reformado, pero sobre todo, qué fue lo que motivó la reforma. Entonces, Rafael Peralta, que es mi hermano, periodista, y yo. Y poeta. Y poeta, exacto. Poeta de cierta importancia. Ya. Así es. Bueno, parece que sí, ha escrito algunas novelas también. Rafael y yo decidimos escribir un cuarto libro, que es este, Que abarca las... que con las últimas tres reformas. Desde Desde el 66 hacia esta fecha ha habido la reforma del 94, la del 2002 y la del 2010. Sí. Cada una de esas reformas está comentada aquí con un ensayo o una reseña como siguiendo Histórica. Siguiendo la metodología de la Peñavalle. misma metodología de Peñavalle y la misma que a su vez siguió Raimundo Amaro. Raimundo con el tercer tomo. Así es. Y una conclusión donde nosotros señalamos los elementos, una tesis, digamos, el elemento común en todas las reformas a la Constitución Dominicana, que es el elemento coyuntural y circunstancial. Ok. En este caso, nosotros, distinto a los trabajos del licenciado Peñavalle, nosotros le agregamos algunos documentos que no son necesariamente la ley que convoca, sino documentos adicionales. Por ejemplo, en la reforma del 94, para ponerte un ejemplo, digamos que aquí está una sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia a propósito de un recurso de inconstitucionalidad que elevó el doctor Ramón Pina Acevedo contra la ley que convocaba la Asamblea para la reforma. Para la reforma. Ahí está la sentencia. Aquí está el Pacto por la Democracia que firmaron el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez. Aquí está este documento que se llama Para que no se olvide, de Moya Pons, que lo publicó en La Ocasión. Está, por ejemplo, esta declaración de José Osvaldo Leger, que son unas declaraciones que él dio en La Ocasión sobre el tema del pacto y las reformas que tienen cierto interés histórico. Y luego, lógicamente, también está la ley 1694 que convoca a la Asamblea, Exacto. etcétera, etcétera. De eso se trata. Yo te quería preguntar, Antonio, viendo tu obra y uno analizando las diversas reformas constitucionales que se han hecho en nuestra cultura histórica, ¿por qué en países con escaso desarrollo económico y social como el nuestro se han producido tantas reformas constitucionales? Claro, tú dirás, bueno, cada una responde a una coyuntura histórica específica.
eso lo entendemos, pero ¿no te parece que eso es sinónimo de atraso institucional? Porque cogemos, por ejemplo, no vamos a tomar como paradigma un país, el primer país del primer mundo, como es Estados Unidos, que es el referente que se toma obligado aquí, porque obviamente los abismos históricos son muy profundos. Entonces, un analista serio y objetivo, tú tienes que partir de sociedades que tienen las características similares a las nuestras. Así es. Vamos a buscar sociedades de Centroamérica. Tú coges Costa Rica. Costa Rica no ha tenido la cantidad de reformas constitucionales que tenemos nosotros. O sea, aquí en cada momento histórico se ha recurrido a una reforma constitucional. Claro, usted dirá, bueno, eso es un procedimiento que está integrado en la ley. Está protegido por el principio de legalidad, porque está admisible el propio texto de la ley de nuestro ordenamiento jurídico lo permite. Pero usted no cree que esa reforma, eso en fin de cuentas lo que demuestra es el escaso desarrollo institucional que tiene la sociedad dominicana. Evidentemente, es una observación correctísima. Los estudios que nosotros hacemos aquí a cada reforma, nosotros tratamos de probar que, como te decía ahorita, cada una de estas reformas responde a una coyuntura política determinada y a un interés particular del gobernante de turno. Si tú tomas, por ejemplo, el caso del año 94, todo el mundo sabe que esa reforma que limitó el periodo del doctor Balaguer, que algunos dicen que se lo extendió 2 años, ese es otro criterio. Y otro criterio dice que lo limitó. Bueno, eso fue para resolver un problema de unas elecciones obviamente fraudulentas, admitidas incluso casi por todos los protagonistas envueltos en el tema. Y el hecho mismo de que el doctor Balaguer permitiera y negociara la limitación de su periodo es una admisión implícita de que el proceso no fue normal, y aquí nosotros lo reseñamos. Cuando tú leas el libro te darás cuenta. Entonces, esa reforma trajo consigo una serie de instituciones o otros elementos de reforma que se le pegaron de carambola. Claro. Y trajo el Consejo de la Magistratura, la doble nacionalidad, etcétera. Y aquí se cuenta la historia, porque en el momento en que se iba a hacer esa reforma, se tomó un documento que había archivado en el Palacio, que había sido elaborado en el gobierno del doctor Roel Blanco y en el que había intervenido el doctor Emmanuel Esquea, que era un proyecto de reforma que contenía algunos elementos novedosos. Y fíjate cómo una institución de tanta trascendencia para la justicia y la vida política del país, como el Consejo de la Magistratura, viene como de ñapa en una reforma que se hizo especialmente para resolver una crisis política. Y fíjate también, ahora que tú mencionas la inserción en el texto constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, metodología para la elección de los jueces y darle cierta independencia al Poder Judicial, al margen del criterio que tenga cada quien en República Dominicana sobre la actividad política, la cual respetamos nosotros, respetamos una pluralidad de ideas y de conceptos, pero nosotros nos hemos dado cuenta que al fin de cuentas, el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial que se buscaba con eso, al contrario, hoy hay día yo veo que hay más dependencia de los partidos políticos y más influencia de los partidos políticos en el Poder Judicial. Muchas de esas reformas se han hecho apresuradas porque ese es uno de los graves problemas dominicanos. Fíjate también la cosa del defensor del pueblo, se vive copiando cosas, que fulano, señores, hay una disciplina que es la sociología del derecho. Usted tiene que analizar primero los esquemas de una sociedad a la cual va dirigido un determinado el espíritu normativo de la ley. Por eso aquí vivimos en una disyuntiva, en una ficción. Creamos leyes muy dichas, pero no hay el marco conceptual para la aplicación, porque no hay las instituciones. En la misma reforma al Código Procesal Penal, que usted puede decir, bueno, es un avance en esas escuelas de pensamiento contemporánea, de la contemporaneidad. Hay una constitucionalización de las normas procesales a favor de las personas, del individuo. No se supo aquilatar cómo esta latitud geográfica, esa disposición de la constitucionalización de las normas procesales, como dicen los defensores a ultranza, iba a crear en el fondo un elemento, una patente de corso para la actividad delictiva, para la persona que infringe una ley penal. Entonces son detalles, esas reformas que hemos tenido en las últimas,
nosotros como que hemos perdido el perfil como país, como si ese es mi criterio, obviamente. Mira, ya que tú lo tocas, comento tu comentario. Digamos. Exacto. Yo pienso que las reformas no han sido malas, pero han tenido un elemento negativo que yo acabo de señalar, y es que han estado influenciadas y provocadas por el elemento político. Entonces, bueno, tú dirás, siempre son políticos los gobernantes, pero pudiera darse el caso, y ha ocurrido en otros países, en que una norma se cree al margen del interés político particular momentáneo. Claro. Pero al hacerse la norma como producto de un interés político momentáneo, nosotros dijimos, por ejemplo, la reforma del 94, y ahí surgió el Consejo de la Magistratura, ese consejo se discutió y terminó conformado de tal manera que los determinados sectores políticos tienen el control del consejo, y todo el mundo sabe que la designación de los jueces de la Suprema y de los jueces de la llamada altas cortes no responde a un interés meramente jurídico y de interés social, Claro. sino que responde de manera abierta ante la opinión pública que ya ha perdido la capacidad del asombro. Los dirigentes políticos se sientan y firman un acuerdo en la televisión, y como consecuencia de ese acuerdo, no importa el color que fuera la corbata, Claro. se reparten las instituciones De este país. del Estado y de la justicia, y se reparten los miembros de la judicatura. Claro, pero fíjate, por ejemplo, en esa reforma que se hizo de la Constitución del 94, donde se crea el Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de los jueces de los tribunales de la República. Y cuando se conforma el primer Consejo Nacional de la Magistratura, en el 1997 se hace la elección de los jueces de la anterior Suprema Corte de Justicia. Nosotros vimos ciudadanos meritísimos por sus virtudes cívicas y morales. Por ejemplo, un paradigma que voy a mencionar ante el país, como el licenciado Américo Moreta Castillo, un profesor intachable, honorable, Abogado honorable. y un intelectual del derecho como pocos en República Me Dominicana. consta. Y al Américo Moreta se dejó fuera y se eligieron otra gente. Por ejemplo, se le dio preeminencia, no que yo tenga nada porque son amigos míos, pero voy a poner un ejemplo. Se eligió a la esposa del ingeniero Hernani Salazar, que son amigos míos, y es una señora muy destacada y son gente buena de trabajo. Se eligió eso. Entonces, al mismo Jorge Antonio Subero Isa, quien estaba y con quien la sociedad civil en ese momento estaba sintonizada. Lo que pasa que él no entendió el momento histórico que se estaba jugando la sociedad y declinó esa posición. Que el señor, Pichar. el juez el que era presidente de la Junta Central Electoral, que murió, de los Estrella Salá, Don César Estrella. don César Estrella Salá, era la persona que logró, o sea, si tenía de consenso para ocupar la presidencia de la República, y él declinó eso, no entendió en ese momento lo que estaba pasando. Entonces eligen en la Suprema, entonces eligen cuando hay un abogado del tamaño de Bernardo Fernández Pichardo, compañero de promoción de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, de la promoción del 53 de la Universidad de Santo Domingo, y él dignamente dice que un tribunal que esté presidido por el Subero dice no puede ser miembro porque había una categoría histórica superior. Entonces pone a Jorge Subero y dice que hizo el papel como él pudo, pero una figura innominada totalmente. La sociedad dominicana nadie lo conocía en ese momento. Bueno, pero o sea, el grupo limitado de sus estudiantes de la Universidad de UNIBE. Entonces aquí también no se han hecho elecciones porque esa elección que se hizo también de la Suprema anterior respondió a un interés político. Hubo cierta independencia, muchos avances notables, pero se dio eso. Entonces esa es la historia dominicana. Todos, pero Esa es la historia dominicana. lo peor de todo es que en los tribunales electorales, el Tribunal Superior Electoral y en la Junta Central Electoral se eligen dirigentes políticos. Claro que esa es una práctica también que le ha hecho mucho daño a la No credibilidad. solo que los partidos Pero, se señores, reparten los cargos, sino que eligen dirigentes políticos. Señores, yo le digo una cosa, por eso que yo pongo siempre como paradigma antoniano a Fran Moyapón. Digo, aquí tenemos muchos historiadores, muchos ensayistas, pero los contrañimientos epocales, las emociones y las ideas políticas ejercen una marcada influencia al momento de analizar la historia con objetividad. Por ejemplo, Joaquín Balaguer, combatido, reaccionario, trujillista, en el trujillismo espiritual de segundo orden, encarnado en él, toda la cosa que era, pero Balaguer respetaba
tenía una visión del Estado más acabado que muchos políticos de la contemporaneidad. Por ejemplo, a Balaguer nunca se le antojó nombrar un dirigente. ¿A quién eligió Balaguer en los 12 años? Ángel María Lee, un ciudadano de primer orden en la República Dominicana. Aunque, perdón, al final eligió a Pedro Berrido. Pero te quiero decir en el sentido de que al final cambió después en la segunda vuelta que se inicia en el año de 1986. Ahí cambió muchas cosas, pero te quiero decir que nunca se eligieron políticos. Eso ha perdido mucha credibilidad. Ángel María Lee resolvía todos los problemas, que era un hombre serio. Era un honorable. Pero aparte de eso, fue un connotado luchador antitrujillista que estuvo preso en innumerables ocasiones. La última vez que lo iban a soltar, dijo, tiene que decir viva Trujillo. Dice, murió y se trancó él mismo. Ser un ciudadano de la historia dominicana. Yo lo conocí bien, porque lo traté, porque fue un gran amigo de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y de mi madre. Y también tuvo como juez ahí don Álvaro Arbelo, don Neno Arbelo, que es el papá del destacado comentarista de televisión, que hoy se menciona mucho en la apertura y la democracia. Pero ¿quién recuerda a don Neno Arbelo aquí en República Dominicana? Ni siquiera su hijo proclama con orgullo esa paternidad, esos crisoles de su padre. Entonces, este es un país donde la gente seria, donde la gente de primera que hiciera una cosa, tengo que condenar al olvido, porque ese maleficio histórico que tenemos nosotros, se eligen figuras innominadas, dirigentes de base de los partidos políticos. Son dirigentes de base que se eligen ahora mismo en las autoridades electorales. Entonces, eso le hace perder credibilidad a la juventud dominicana en las instituciones nacionales. Así es. Así es, bueno, retomando el tema, la Constitución no ha sido reformada. Tú decías que era sospechoso que tantas reformas. En los libros de Peña Valle, si la memoria no me traiciona, creo que se tratan 23 reformas, 23. Imagínate, eso de 1900 a 1900. La que más perduró fue la de la reforma de Balaguer, la del 66, que se vino a reformar nuevamente en el 94 y producto de la situación que ya hemos descrito. Y la del 2002 es muy reciente, para que lo olvidemos, que fue una reforma específica y solo para reformar el artículo 49, que tiene que ver con el tema de la reelección. Ahí también se hizo una ligera modificación al artículo 89 sobre los colegios cerrados, pero el propósito era permitir la reelección del presidente Mejía. Y en la última reforma, la reforma del 2010, el presidente Fernández tuvo la habilidad de modificar la Constitución completa, los 122 artículos, para encubrir el propósito también coyuntural y circunstancial de permitir la posibilidad de él volver a ser candidato, como en efecto lo fue. Exacto, eso fue ese era el objetivo. De todas maneras, hay que decir que esta Constitución trae una serie de elementos novedosos e incorpora en su cuerpo acuerdos y tratados internacionales que de por sí pertenecían ya al bloque de la constitucionalidad, pero que no estaban recogidos en la Constitución, de los cuales la República Dominicana es signataria. Ok. Bueno, amigos televidentes, estamos sosteniendo esta noche una interesante conversación con el destacado amigo y abogado Antoniano Peralta Romero, que acaba de publicar una obra importantísima sobre las reformas de la evolución política dominicana, haciendo los señalamientos de la génesis de la reforma de 1994, 2002 y 2010. Con él vamos a continuar conversando luego de la segunda pausa de Pasado Presente. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día, porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Bueno, amigos televidentes, continuamos ya en la parte final de Pasado y Presente, conversando con mi destacado amigo Antoniano Peralta Romero. Y aquí quiero hablando sobre su última obra, Reformas, la Constitución Política Dominicana, que recomiendo su lectura porque obviamente nosotros los dominicanos tenemos que estar edificados sobre la génesis de muchas de las reformas constitucionales que se han producido en nuestra accidentada vida histórica. Y como él ha señalado con mucha propiedad y con mucho acierto esta noche ante el país, en esa reforma tenemos que evocar esta noche indefectiblemente el nombre de un gran dominicano y un escritor exquisito y un historiador que defendió vehementemente las raíces dominicanas. Aunque ya en la apertura y la democracia y en la posmodernidad, muchos escritores lo han querido tildar de hispanófilo, pero para mí Peñavalle sigue siendo un referente en esta sociedad. Tenemos que ver esa obra de Peñavalle, los orígenes del Estado haitiano, la isla Tortuga, un historiador de mucha importancia durante ese periodo de nuestra historia que se conoció como fue la era de Trujillo. Entonces nosotros perdemos esos referentes. Ese es uno de los graves problemas dominicanos, porque aquí estamos indiferentes. Aquí el referente se perdió en el periodismo dominicano. Aquí vemos a diario cómo un destacado director del periódico más importante de la República Dominicana se la pasa paseando y entrevistando a empresarios. Busquen la colección de cuando Germán Emilio Ornes, de cuando el padre Doble Toledano, de cuando Cuchito Álvarez, de cuando Rafael Herrera Cabar, ese guía intelectual del periodismo dominicano, dirigía ese órgano de prensa en el país, cuáles eran los temas que se trataban. Pero eso es lo que pasa en la sociedad dominicana. En todos los aspectos ha caído en una denotada superficialidad. Y yo por eso en Pasado y Presente, hoy que precisamente he abordado el tema de la falsificación de obras de arte y he puesto la alerta al país sobre la proyección internacional de la pintura de Mariano Eckel. Ese Mariano Eckel que indudablemente ha sido uno de los pintores más importantes de la generación del 40 en la pintura nacional, y que hoy precisamente vemos esa hermosa obra que ejecutó, que es el retrato de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Yo advierto al país y señalo que hay que tener mucho cuidado porque hay una gran falsificación de obras de arte en la República Dominicana. Hago ese llamado en Pasado y Presente. Como decía mi distinguido tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, en Canciones Australes, ¿cuál usted considera, ya alejándonos un poco de los temas de la reforma constitucional, de la situación que hay, ahora que hemos mencionado precisamente la justicia electoral, hemos hablado de la creación de ciertos órganos en la reforma de 1994. ¿Cuál usted considera ahora mismo que son los casos más importantes que hay en la justicia electoral dominicana? Bueno, ya que lo tocas,
hay una situación que el país ha puesto a la comunidad política en expectativa, que es la solicitud de cambio de nombre del partido Alianza Social Dominicana por el Partido Revolucionario Mayoritario que encabezan el licenciado Luis Abinader y el ingeniero Hipólito Mejía. Quiero hacer un comentario de carácter meramente técnico, jurídico. Claro, como se tratan los temas. Exacto. Yo estuve presente en una parte de la vista que celebró la Junta Central Electoral y también he visto las opiniones que han dado algunos de los delegados políticos que manifiestan oposición al cambio de nombre y de algunos comentaristas. Las opiniones hasta ahora que he visto se resumen a la opinión del Partido Revolucionario Dominicano y la opinión del Partido de Liberación Dominicana a través de su delegado, el distinguido abogado y ejemplar ciudadano César Pina Toribia. No obstante, a mí me parece desde el punto de vista del derecho electoral que las objeciones que se hacen al cambio de nombre, los argumentos que sustentan estas objeciones son superficiales e injustificados, donde influye un interés evidentemente político y de entorpecer y torpedear las aspiraciones de estos dirigentes políticos de organizar su vida en un partido distinto. Por ejemplo, ha dicho el delegado del PRD, lo dijo en la vista y lo ha puesto por escrito, que el partido la alianza no puede adoptar el nombre de partido mayoritario porque este es un adjetivo discriminatorio en contra de los otros partidos. Y nosotros decimos, y cuando el PRI se fundó y le pusieron Partido Revolucionario Independiente, entonces la condición de independiente discrimina a los otros, porque eso quiere decir entonces que los otros no son independientes. Hay una objeción también que también tiene originalidad porque es distinta, que es la de la Fuerza Nacional Progresista, que objeta el color azul. Sin embargo, olvidaron los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista que la Alianza Social Dominicana desde siempre tiene registrado el color azul junto con el dorado, y que ahora este nuevo partido quiere ponerle el color blanco, lo que quiere decir que el PRD tiene el color blanco, pero no puede objetar que alguien tenga el blanco, el azul y el dorado. Pero quiero referirme a las consideraciones del doctor Pina, de quien tengo una excelente opinión como profesional y como persona. Y un gran amigo mío. Así es. De hace muchos años. Sí, un hombre... un hombre decente, humilde. Así es. Sin embargo, el doctor Pina emitió unas consideraciones que yo digo que él es más inteligente que esos argumentos. Porque él decía que no podía considerarse este partido y llamarse mayoritario porque la condición de mayoritario la decide el hecho de sacar más del 5% más de la votación. A mí me parece que es un argumento infantil en vista de que la misma ley, la ley que regula la condición de los partidos más votados, no usa la expresión mayoritario, y además que no es lo mismo considerarse mayoritario, si así fuera, para los fines de devengar el presupuesto que se le asigna a los partidos más votados, que uno llamarse mayoritario, como se llama independiente, o como se llama socialdemócrata, o como se llama de la Liberación Dominicana. Ahora, la peor de las opiniones la dio un comentarista que decía que este término era un adverbio discriminatorio. Entonces, ya esto parece que fue un error conceptual al calificar la palabra mayoritario, que es un adjetivo calificativo. Y decía uno de los comentaristas del programa El Sol de la Mañana, que nosotros no tenemos duda que eso pudo ser un desliz. Pero en definitiva, todos los argumentos que yo he visto públicamente y lo que vi enarbolar en la Junta carecen de sustentación legal. Creo que la democracia merece la libertad de organización y que hay que dejar que la gente se organice en la forma que lo considere, y
te digo aquí una expresión que dicen la gente del pueblo y en los campos, lo mucho hasta Dios lo ve, hasta Dios lo ve. Es decir, que este grupo que... Y eso está pasando, tengo que decirlo, porque yo no me involucro en la querella cotidiana de los partidos políticos en la ciudad. Por ejemplo, mi padre, a la desaparición física de Manuel Aurelio Tavares Justo, se mantuvo siempre en una actitud dependiente y vertical. Y nosotros, para bien o para mal, hemos copiado y hemos emulado en nuestro distinto padre Francisco Carvajal esa línea. Pero he observado de manera imparcial muchas decisiones que se han adoptado en el ámbito electoral de la República Dominicana. Y es penoso, es patético decirlo ante el país. La credibilidad de la justicia electoral dominicana de la República Dominicana es cero, está en el suelo. O sea, aquí se decide en la nivel de la justicia electoral, tanto en su fase administrativa como en su fase jurisdiccional, como es el procedimiento que lo ha sido la reforma constitucional del 2010, como lo decida los intereses y ciertos grupos políticos y al arte de Leonel Fernández Reina. Eso es la República Dominicana. La justicia electoral es cero, eso no tiene ningún tipo de credibilidad. Bueno, pues Entonces, estamos analizando, y lo que te quiero decir, de cómo yo siempre en mi programa de televisión, y mucha gente, no obstante a los crisoles históricos de mi familia, en la lucha vertical contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, que hizo con un destacado ensayista, como fue el antiguo secretario particular de mi extinto padre, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, en una de las obras más exquisitas y una de las biografías políticas más acabadas sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina, como es Trujillo Monarca sin corona, eligiera a Francisco Carvajal Martínez para los crisoles y para el orgullo familiar nuestro, uno de los principales luchadores antitrujillistas. Pero yo evoco y digo, señores, ha habido un proceso de involución, porque hay cosas que estos políticos de la contemporaneidad, supuestamente formados en ideas de avanzada y haber participado en su formación política en esas luchas ideológicas que se significaron en la Universidad de Santo Domingo durante las décadas del 60 y del 70, pues hoy en día muchas cosas son más inescrupulosos que muchos de esos políticos de derechas y tradicionales y trujillistas. Así es. Y eso es el reflejo del control de la justicia electoral, que no tiene una... Se pone a dirigente de base. Primero ponen al frente de la Junta Central Electoral a un dirigente de base del PLD. Búsquenlo por lo menos que sea un dirigente de intermedio, pero buscan un dirigente de base, sin ningún crisol, sin ninguna forma, sin nada. Entonces este país, lamentablemente, eso ha hecho mucho daño a la sociedad, las últimas designaciones. Y la justicia electoral ha sido, en la medida después de la inserción de la reforma misma del 2010 del Tribunal Superior Electoral. Entonces la gente lo ha visto y dice, no, pero eso, imagínate, hasta que no se cambie esa composición, una composición más plural, se van a tomar esas decisiones. Así es. Hay una, como te decía, el país está en expectativa de lo que se pueda decidir sobre este tema. Nosotros acabamos de emitir nuestras consideraciones y aprovecho para decir que precisamente la reforma constitucional que trae el Tribunal Superior Electoral requiere dos cosas. Una de ellas es la ley electoral y otra la ley de partidos políticos, o un código electoral que recoja ambas cosas para que la legislación electoral esté acorde con los requerimientos de la nueva Constitución. Claro, claro. Tú sabes que ahora que tú hablas de esos temas, por ejemplo, este señor Nelson Butén Barona, ¿no te acuerdas? Que él Sí, claro, un especialista, pero eso no se... Del tema electoral no se busca, porque aquí se suplanta a los especialistas. Él se presentó como candidato para miembro de la Junta. No, pero lo van a elegir porque no van a elegir un técnico. Así. ¿A quién van a elegir? Tiene que dirigir la gente que usted le diga, mira, fulano, el voto que va a gente, tiene que elegir esa gente. Entonces aquí se han puesto mucha gente, yo dije a mucha gente que se fueron, a gente, cuando se hicieron la elección de los jueces de la Suprema y de cosas que yo estoy con todo y todo lo que se ha dicho, en la Suprema se ha hecho un gran trabajo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha visto algunas decisiones, hablando jurisdiccionalmente, técnicamente, pues yo tenía mis apremios con relación a esas designaciones, pero he visto que en el desarrollo jurisdiccional de su labor, por lo menos dan una visión diferente a lo que la gente pensaba, por las influencias políticas notorias que había en su composición, porque eso somos dominicanos, y aquí no somos minusválidos mentales, aquí todo el mundo nos conocemos. Entonces he notado eso, pero en el ámbito electoral no se puede decir lo mismo.
completamente. Algo, si no hay algo que realmente ha hecho que colapse en la imaginería popular, en el pueblo que tiene su conocimiento jurídico, las instituciones supeditadas a su experiencia vital, como decía Giacomeini. La idea es que no hay justicia electoral en República Dominicana. Hemos ido a un proceso de involución, Antoliano. Esa es la realidad. Hay una situación, y es que con los últimos procesos que se ha conocido, los conflictos intrapartidarios, todas las sentencias han estado en favor del mismo sector, y eso es sospechoso. Exactamente. Bueno, Antoliano, lamentablemente hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Para nosotros ha sido una noche muy agradable que usted haya comparecido esta noche a expresar ideas y conceptos sobre su última obra, que indudablemente es un tema obligado en la sociedad dominicana. Le cedemos los micrófonos de pasado y presente para que se despide esta noche del país. Bueno, nada, agradecer la invitación y siempre dispuesto para tratar sobre estos temas, cualquier otro que humildemente nosotros podamos opinar, y decirle a los amigos televidentes que se interesen por el libro, que el mismo estará en la librería de aquí de la ciudad de Santo Domingo disponible. Lamentablemente hemos llegado al final del espacio de tiempo que es pasado y presente, y esta noche hemos hablado sobre un libro de ensayo que para mí reviste una singular importancia, como es Reforma a la Constitución Política Dominicana, del año 1994, del año 2002 y del año 2010. Yo creo que la sociedad dominicana tiene que indudablemente conocer sobre esos temas, la génesis sobre esas reformas constitucionales, que indudablemente lo que vienen es a confirmar una tesis que hemos planteado nosotros, de que esas reformas que se han hecho apresurar a la velocidad de la luz en las últimas décadas, lo que han demostrado el escaso desarrollo social e institucional que tiene la sociedad dominicana. Y también nosotros comentamos y hacemos ya en el crepúsculo de pasado y presente la advertencia sobre la falsificación de obras de arte en la República Dominicana. Nosotros tenemos que combatir eficientemente ese delito penal y esa infracción a la ley de propiedad intelectual, porque eso ha hecho un gran daño a la proyección de la pintura dominicana en los linderos universales. Buenas noches, amigos televidentes, y solo me queda reiterarle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas esenciales, los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional, siempre teniendo como mística, como faro de luz, las ideas del bien común colectivo de la sociedad dominicana que profesó mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez en esa generación de hombres que lideró Manuel Aurelio Tavares Justo, el líder político más importante de la generación de mis padres. Buenas noches, amigos televidentes.